He visto el rostro del miedo, no en guerra, no en callejones oscuros, sino en el espejo. Cada mañana, cuando despertaba sin rumbo. El mundo se movía, sí, pero yo, por dentro, estaba inmóvil. No era pereza, no era ignorancia, era algo más sutil, más corrosivo. Era la creencia silenciosa de que tal vez yo no tenía lo necesario para lograrlo. Ese pensamiento no llegó como una tormenta. Llegó como el goteo de un grifo, constante, casi imperceptible. Una voz interna que no gritaba, pero insistía, y me decía, «No estás listo». Y lo creí. Durante años caminé con paso prestado, imitando lo que el mundo llamaba éxito, repitiendo ideas ajenas, obedeciendo un molde que no me pertenecía. Hasta que un día sucedió algo que nunca olvidaré. Me encontraba en un café barato de Georgia, con el mismo cuaderno que había llenado de sueños inactivos, y lo hojeé sin intención. Las hojas hablaban de negocios que no arranqué, de ideas que no compartí, de pasos que nunca di. Y en ese momento, en medio del ruido de platos y conversaciones ajenas, sentí algo que no había sentido en años. Vergüenza interna, pero también una chispa de coraje. Y entonces escribí una sola frase. Ya basta. No lo escribí para el mundo, lo escribí para mí. Fue ahí donde mi verdadera vida comenzó. No al recibir un título, no al ganar un primer dólar. Comenzó en el silencio, cuando decidí que mi mente ya no sería mi carcelero, sino mi constructor. Muchos buscan respuestas en el exterior, en libros, en gurús, en cifras, en títulos. Yo también lo hice. Leí todo lo que pude. Conversé con hombres que habían conquistado imperios y también con aquellos que lo habían perdido todo. Pero ¿sabes qué descubrí? El punto en común entre todos los que logran una vida significativa no era el talento. Era una decisión interna, radical, de asumir el mando de su mente. No lo digo como metáfora, lo digo con crudeza. Tu mente te sirve o te sabotea. Y no hay punto intermedio. Cuando yo no decidía cómo debía pensar, el mundo lo hacía por mí. Los titulares, las creencias heredadas, el miedo disfrazado de prudencia. Todo eso construía mis días sin que yo me diera cuenta. Y ahí estaba el error, hasta que me detuve y comprendí. O programas tu mente, o la vida te programa a ti. Desde ese momento comencé un ritual. Cada mañana, antes de hablar con el mundo, hablaba conmigo mismo. No con halagos vacíos, sino con afirmaciones precisas, poderosas y dirigidas. Hoy no cedo el timón. Hoy camino en propósito. Hoy construyo, aunque tiemble. No puedes levantarte sin estructura mental y pretender dominar tu jornada. La mente sin orden es como un barco sin timón. Termina donde no quería ir. La mayoría de las personas cree que el miedo llega como un rugido, que la duda se presenta con violencia, pero no es así. La duda se filtra, en forma de voz amable, una que te dice, ¿y si no es el momento? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? Te habla como un consejero prudente, pero trabaja como un traidor silencioso. La duda no quiere derribarte. Quiere que te detengas, que te sientes, que no arriesgues, que elijas seguridad sobre propósito. Y con cada día que postergas, la duda gana terreno. Sin que lo notes, se convierte en quien firma tus decisiones. Yo estuve ahí. En más de una ocasión, tuve ideas claras, pero no las ejecuté. No porque no creyera en ellas, sino porque no creía en mí. Pensaba, cuando esté más preparado. Y pasaban los días, los meses, y todo seguía igual, excepto el peso en mi pecho. Hasta que un día, harto de mis propias excusas, me miré al espejo y me dije, la preparación no vendrá. La claridad no será total. Lo único que puede cambiar mi vida es un paso dado antes de estar listo. Fue ahí cuando comprendí la verdad más simple y más temida.
El progreso no comienza cuando desaparece la duda. El progreso comienza cuando decides avanzar, con todo y ella. No confundas calma con confianza. Los que avanzan con poder también tienen miedo. La diferencia está en que han decidido no obedecerlo. Yo mismo escribí páginas enteras, mientras mi voz temblaba por dentro. Di conferencias sintiendo que no sería escuchado. Pero lo hice igual. Y cada vez que lo hice, el miedo perdía fuerza. No por casualidad, sino por repetición. Te diré esto con claridad. No necesitas matar la duda. Solo necesitas construir una fe más fuerte que ella. Y esa fe no es un regalo del cielo. Es un músculo. Se entrena, se forja, se repite, hasta que se vuelve más familiar que tu inseguridad. Hay un momento exacto en la vida de todo hombre en el que la realidad comienza a responder. No es cuando ora por un milagro. No es cuando lee otro libro. No es cuando pide permiso para avanzar. Es cuando deja de negociar con la versión débil de sí mismo. Ese fue mi punto de quiebre. No fue público. No fue celebrado. Fue una madrugada en la que, con el alma rota y el cuerpo cansado, me levanté de una silla desvencijada y me dije: nadie vendrá a rescatarme. Nadie escribirá mis páginas. Nadie construirá el hombre que me niego a ser. Y decidí, sin condiciones. Algo curioso ocurre cuando tomas una decisión inquebrantable. El universo entero parece reorganizarse. Personas que nunca habías visto aparecen. Ideas que parecían enterradas resurgen. Puertas que antes no veías se abren sin esfuerzo. No porque todo se vuelva fácil, sino porque te vuelves imposible de detener. Yo lo viví. Hubo años en los que toqué puertas, propuse ideas, compartí mi visión, y todo lo que recibí fueron silencios o rechazos. Pero después de esa decisión, no cambiaron ellos. Cambié yo. Mi forma de hablar, mi forma de mirar, mi forma de caminar. Ya no buscaba aprobación, solo buscaba alineación. Y eso, amigo mío, se siente. No necesitas gritar tu propósito. No necesitas demostrarlo. Solo necesitas vivirlo con tanta verdad interna, que tu sola presencia deje claro que ya no estás disponible para el viejo tú. Eso es lo que cambia tu realidad. No lo que deseas, sino lo que ya no estás dispuesto a tolerar. En esa etapa, aprendí que los grandes no avanzan por tener más oportunidades. Avanzan porque ya no están negociando con sus excusas. Yo mismo dejé de justificar mi falta de acción. Dejé de hablar de potencial. Y comencé a actuar desde una identidad nueva, que no pedía pruebas ni garantías. Y fue ahí cuando la energía cambió. No afuera, adentro. Las emociones fluctúan. Un día estás lleno de impulso. Al siguiente, arrastras los pies sin razón aparente. Y si tu avance depende del entusiasmo, estás condenado a retroceder cada semana. Esa fue una de las verdades más difíciles que tuve que aceptar. Yo, que amaba las ideas, los conceptos, los libros, tuve que enfrentarme a esta frase grabada en mi mente con fuego. Los grandes no viven por cómo se sienten. Viven por cómo se han estructurado. Y eso fue lo que hice. Construí un sistema mental que funcionara aun cuando yo no quisiera levantarme, aun cuando lloviera, aun cuando nadie me escuchara, aun cuando el cuerpo dijera «descansa» y la mente dijera «espera». Mi sistema era simple, no dependía de tecnología, no requería dinero, solo requería una decisión firme y 3 principios diarios. Declaro quién soy antes que el mundo lo diga por mí. Cada mañana, antes de revisar cualquier mensaje, antes de hablar con otra persona, decía en voz alta lo que decidí ser. No lo que el día me haría sentir. No lo que el miedo me haría dudar, sino lo que ya era, en esencia. Soy constructor de impacto. Soy mente firme. Soy voz de propósito.
Visualizo el resultado final con el mismo detalle con el que antes visualizaba el fracaso. Porque todos somos expertos en imaginar lo peor. Así que decidí usar la misma potencia para visualizar lo que quería. No como un deseo, sino como un hecho inevitable. Me muevo con o sin ganas. El sentimiento no dicta la acción. La decisión ya está hecha. Y la acción la ejecuta, no la negocia. Verás, cuando repites un sistema el tiempo suficiente, algo ocurre. Tu mente empieza a rendirse ante tu estructura. Y esa estructura se convierte en carácter. Ya no necesitas motivación. Necesitas rutina. Necesitas repetición. Necesitas fidelidad a lo que decidiste ser. En mis años más productivos, la gente pensaba que tenía más tiempo. No lo tenía. Tenía menos distracciones. Tenía menos decisiones pequeñas, porque todo giraba en torno a una sola cosa. Mi mente no está disponible para ningún resultado que contradiga mi propósito. Y eso, con el tiempo, genera algo que ninguna estrategia reemplaza: autoridad interna. Cuando un hombre vive desde la estructura, camina distinto, no por lo que tiene, sino por lo que ya no discute con su mente. Cuando la estructura interna se solidifica, cuando ya no necesitas sentirte bien para actuar, cuando tus palabras coinciden con tus pasos, algo curioso sucede. La gente empieza a escucharte, empiezan a seguirte, empiezan a preguntarte cómo lo haces, y tú, que durante años caminaste sin testigos, te conviertes, de pronto, en referencia. No porque lo buscaste, no porque lo anunciaste, sino porque viviste lo que predicaste. Yo lo viví. Personas que antes me ignoraban comenzaron a prestarme atención. Y con esa atención vino algo más grande: la responsabilidad de no volver atrás. Porque influir no es popularidad. Influir es cargar con la expectativa de quienes ven en ti una posibilidad. Y eso cambia todo. Ya no se trata solo de ti. Se trata del estándar que representas, del permiso silencioso que das con tu forma de ser, de la energía que expandes sin decir una palabra. La influencia, bien entendida, no es un trofeo. Es un espejo constante. Un espejo que te exige congruencia, que no te deja mentirte, que te recuerda que cada acción tuya es una guía para alguien más, y no hay nada más poderoso ni más peligroso que eso. Por eso, cuando empecé a tener influencia, no celebré. Reflexioné. Me pregunté: ¿estoy preparado para que otros moldeen su carácter con base en el mío? ¿Estoy dispuesto a vivir en un nivel más alto, incluso cuando nadie esté mirando? Porque cuando tu presencia inspira a otros, ya no puedes permitirte volver a tu versión pasada. No porque sea pecado, sino porque sería una traición a quienes estás impactando. Desde ese punto, entendí que el verdadero líder no es el más ruidoso, es el más consistente, es el que se exige más a sí mismo en privado, de lo que el mundo espera de él en público. Y fue ahí donde mis estándares dejaron de ser metas y se convirtieron en identidad. Hay una ley que no falla. No se enseña en las escuelas, no se imprime en los libros de leyes, pero lo gobierna todo. No tiene excepciones, no responde al talento, no se dobla ante excusas. Esa ley dice así: tu vida se convierte en la manifestación exacta de tu carácter repetido. Y aquí está lo que muchos nunca quieren aceptar. No estás donde estás por suerte o castigo. Estás donde estás porque es el reflejo natural de tus hábitos internos. No hablo de los hábitos visibles. Hablo de los silenciosos. La forma en que piensas cuando te equivocas. Lo que dices cuando nadie te escucha. La intención detrás de cada decisión que tomas. Cuando vivía en conflicto con mi propio pensamiento, la vida era un caos. Podía tener buenas ideas, pero no resultados. ¿Por qué?
porque mis acciones no estaban respaldadas por convicción. Mi palabra era una promesa sin columna. Mi esfuerzo era variable. Y la ley del carácter vivido no premia la intención. Premia la integridad de lo repetido. Fue entonces cuando tracé una línea. Nunca más me trataré como una opción. Nunca más dudaré del hombre que decidí ser. Y cada vez que la vieja voz regresaba, la voz que pedía descanso, duda o permiso, respondía desde esta convicción. Esto ya no está en discusión. Ya he decidido quién soy, y todo lo que no esté alineado con esa identidad no tiene espacio en mi vida. Desde ese momento, comencé a ver resultados que antes parecían imposibles. No porque el mundo cambiara, sino porque mi carácter dejó de pedir permiso para actuar. Y eso es lo que tú necesitas entender hoy. Cuando tu identidad se alinea con tu acción, el mundo deja de resistirse a tu avance. Los hombres que hacen historia no son los más inteligentes, son los más íntegros con su decisión interna. Yo no tenía todas las respuestas, pero tenía una determinación que no negociaba. Y eso, una y otra vez, me abrió puertas que la lógica jamás habría explicado. Cuando comienzas a caminar con firmeza, el mundo responde. Pero no siempre con aplausos, a veces con crítica, a veces con burlas, a veces con silencio. El tipo de silencio que duele más que las palabras. Y es ahí donde descubrí otra gran verdad. El precio de vivir en propósito es que inevitablemente caminarás solo por un tiempo. Cuando publiqué mis primeras ideas, fui ignorado. Cuando compartí mis primeros principios, fui cuestionado. Y cuando comencé a tener resultados, fui atacado. ¿Sabes qué me sostuvo? No fue la admiración, no fue el éxito visible. Fue una frase que repetí hasta que se volvió ley. No estoy aquí para agradar, estoy aquí para cumplir. Verás, muchos hombres fracasan no porque no tengan talento, sino porque no soportan la presión del juicio ajeno. Temen que su autenticidad provoque rechazo, y entonces se disfrazan, se editan, se ajustan para encajar. Y en ese proceso pierden la esencia que podía convertirlos en líderes. Yo decidí no hacerlo. Entendí que cada gran construcción provoca ruido, cada visión firme incomoda a los tibios, y cada mente que avanza revela, sin querer, la inercia de los demás. Por eso, la crítica no es una señal de error, es una señal de que dejaste de pertenecer al promedio. Pero el verdadero enemigo no está afuera, está dentro. Es esa voz que te susurra en días de desgaste. Tal vez deberías bajar el ritmo. Tal vez esto no vale tanto esfuerzo. Tal vez nadie está escuchando. Y es justo ahí, justo cuando parece que nadie ve tu avance, cuando tu alma es probada. Fue en una noche oscura, tras un fracaso económico doloroso, que me senté frente a mi escritorio sin energía para escribir. Miré mis notas, mis planes, y me pregunté, ¿qué hago ahora? Y la respuesta no vino con fuerza, vino como una respiración tranquila. Sigo. No porque me sienta fuerte. Sigo, porque mi decisión no depende de cómo me sienta. Y escribí una línea. Un constructor no pregunta por las condiciones, solo construye. Esa noche no cambió mi vida, pero reforzó mi carácter. Y eso, con el tiempo, sí lo cambió todo. He caminado este sendero largo, no porque alguien me lo mostrara, sino porque decidí no permanecer dormido en una vida que no sentía como mía. Aprendí que la mente, si no es entrenada, se vuelve tu enemigo más convincente. Aprendí que el miedo no se elimina, se silencia caminando. Aprendí que los sueños no mueren porque no funcionen. Mueren porque tú dejaste de alimentarlos. Y más importante aún, descubrí que el mayor error de un hombre es esperar a sentirse listo para actuar como si ya lo fuera. Tú
No necesitas pruebas externas. No necesitas que el mundo te confirme. Necesitas construir dentro de ti una certeza tan sólida que incluso si el mundo entero dudara, tú sigas caminando igual. Porque no estás aquí para rendirte. No estás aquí para esperar aprobación. Estás aquí para demostrarte a ti mismo lo que sucede cuando vives sin excusas. Un día todo esto terminará. Tu tiempo, tu cuerpo, tus palabras. Y cuando llegue ese día, no importará lo que acumulaste, sino lo que te atreviste a construir con tu mente. Eso será tu legado. Y si has de dejar algo al mundo, que sea la huella de alguien que se atrevió a pensar diferente, a vivir sin permiso, y a convertirse en lo que fue destinado a ser. Yo no fui especial, solo fui decidido. Y eso fue suficiente. Ahora te dejo estas palabras, no para que me sigas, sino para que te reconozcas, porque dentro de ti hay una voz, silenciosa, pero innegable, que ya sabe quién eres. La pregunta es, ¿seguirás ignorándola? ¿O comenzarás, por fin, a vivir desde ahí?